Bueno, señores, tanto tiempo. Hoy estoy con mi mami, Marcela, ella. Estamos en una charla con respecto al aborto, tanto quilombo que se ha armado. Estábamos haciendo una charla bastante profunda y está bueno que quiero compartir esto con ustedes para que vean distintos puntos, ¿no? Estábamos sopesando ambas posturas y poniéndose también un poco como el abogado del diablo, ¿no? Así que hay varios temas que tratar y esto puede llegar a ser un toque largo, así que por las dudas. ¿Por qué tema querés empezar? Bueno, en primer lugar, me gusta analizar el tema del aborto desde el punto de vista del legislador, de si yo tuviese que votar a favor o en contra. Exacto. Entonces considero que tengo que escuchar ambas posturas, Sí. y ver qué es lo mejor, es decir, para tomar una decisión y la decisión más acertada. Claro, porque, digamos, tiene que esto es una ley que va a afectar, va a permitir o prohibir algo para una sociedad. Exactamente, sea, que para hay que todos. ser muy objetivo. Exactamente. En la primera cuestión que yo quiero señalar es que ambas partes, tanto los pro aborto como los pro vida, tienen falencias en sus argumentos. La primera cuestión que veo es que se habla mucho de las niñas madres, y cuando hablamos de niñas madres hablamos de abuso, hablamos de violación, hablamos de un delito. Exactamente. Y yo no veo en ninguno de los dos bandos, por llamarlos de alguna manera, que haya un programa de prevención del abuso, porque lo que hay que tratar es de que la niña no sea abusada. El embarazo es consecuencia de una situación traumática, de una situación delictiva, Sí. y es lo que tenemos que evitar como adultos responsables que se supone que somos. Evitar lo más posible. Exactamente, entonces lo que... O sea, si no se puede evitar, bueno, hay que penar, juzgar y atender a la persona, pero si se puede evitar, o sea, concientizar a las personas de qué cosas evitar para proteger a la niña. Exacto. La niña no debe ser abusada, ese es el punto. Exactamente. Entonces, también hacer que las madres, porque de esto hay, si existen la supuesta decisión de una mujer, también existen algunas madres que no se merecen ser llamadas madres, que protegen al hombre que abusa de sus hijos, que generalmente son padrastros, no son siempre Sí. padres biológicos. Eso que se llama abuso intrafamiliar. Por eso la educación del niño, de la protección de su cuerpo, de respeto a su intimidad, es muy importante. Y yo no veo campañas sobre eso de ninguna de las dos partes. Porque no hay estudio serio, en realidad. Porque si vos te pusieras a hacer un estudio serio, no te digo de saber cuál es la cifra exacta, pero si no hacer un estudio serio a una mujer, a una madre que se junta con un hombre, de saber reconocer actitudes que cambian de los hijos, de llevarla al punto de decir, che, tu prioridad en la vida son tus hijos. Vos no podés cambiar a tus hijos por un pene. Exactamente. Y también lograr que los chicos tengan conciencia de que pueden recurrir a un adulto, un maestro, a su pediatra, Sí. y decirle, tal persona me quiso tocar. Exactamente. Porque ahí no se toca, eso es privado. O sea, la protección del niño no está cubierta en esta discusión del aborto, sino que se está utilizando el aborto para el la abuso, decisión de adultos, la violación, que es un delito, para favorecer un discurso que para mí debe ser sacado y no debe ser tenido en cuenta, porque hay que apuntar, ya lo digo y lo voy a repetir siempre, es a la protección del menor. La menor no debe ser abusada. Tiene que haber un código penal aparte prácticamente para lo que es delito de violación en infantes o en niños, ¿no? Y en adolescentes también, ¿por qué no?
porque en realidad si bien un adolescente a esta altura podría consentir o no, si no tiene por lo menos 15, 16 años, no técnicamente es una violación también, porque todos los niños y adolescentes adolecen de la capacidad de razonar, adolecen de adolecen de la identidad de uno mismo, y muchas veces por quedar bien con determinada porción a lo que se quiere pertenecer, llegan a hacer ciertas cosas porque sí, porque pintó, porque en realidad es eso. Sí. Es un porque sí, es porque ellos quieren pertenecer a algo, no porque. El respeto a su propio cuerpo está ausente. A su propio cuerpo y al cuerpo del otro. Exacto, también. Está ausente de la discusión. Como también el tema de las violaciones en la discapacidad, porque una persona que está discapacitada no está en sus facultades, en sus plenas facultades para decidir tener una relación sexual. Entonces ahí también hablamos de abuso, y ahí también tendría que haber una protección, un trabajo de concientización de las personas que trabajan con la discapacidad para proteger a la persona vulnerable de no sufrir una situación de ese tipo. Yo no creo que el aborto sea la solución en estos casos. En estos casos la solución es la prevención y el cuidado de la persona vulnerable. Y me parece bochornoso que se lo utilice para justificar un aborto. El aborto tiene que tratarse de personas plenamente capaces para resolver y decidir. Y es ahí donde se empieza la verdadera discusión, donde también veo incongruencias. Porque todos hablan del aborto como la solución. Ahora bien... Sí, es algo que debería ser prácticamente una última instancia o directamente no ser opción. Es como la salvación, la panacea de una violación, de algo aberrante. Porque además, desde el punto de vista cuando te dicen yo decido sobre mi cuerpo, ¿por qué no decido cuidarme? Si yo tengo la pastilla del día después, tengo todos los... en la República Argentina están todos los elementos anticonceptivos y diferentes tipos y metodologías a disposición. Sí. ¿Por qué la decisión no es cuidarse? Sí. Entonces me parece que ahí también hay un componente psicológico que hay que estudiar. Porque una persona no se cuida, porque no se quiere lo suficiente para cuidarse. Decide no cuidarse y si queda embarazada aborto. Hay un argumento sobre eso que te dicen que porque el hombre no se quiere cuidar o porque el tipo te obliga por ahí, porque dicen que sin preservativo es más lindo. Yo pienso, no sé vos, ¿no? Pero yo pienso que la mujer debería tener carácter. La mujer debería estar lo suficientemente empoderada y tener suficientemente amor propio para llevar un preservativo en el bolsillo, en el monedero, en la cartera, en la campera. Llevar, aunque sea un preservativo, y decirle, flaco, toma, ponételo. Yo creo que hay una deficiencia de educación ahí. Sí. Muy profunda. Porque en el caso mío, y vos lo sabés... Ay, sí, a mí me han dado información, dicho sea de paso, que uno no quiere saber. Y además te he puesto preservativo en la cartera. Ah, sí. Sí, siempre. Yo por suerte, yo en eso, yo me he peleado muchas veces con vos, y eso creo que nunca se va a terminar, sí, porque somos madre e hija y eso pasa. No existe la relación madre-hija perfecta, señores. Pero ella, en eso tuve la suerte de que siempre me cuidó en ese sentido. Incluso si he tenido que ir a tomar o a tomar algo con mis amigos y eso, el preservativo en la cartera, por más que no fuera a hacer absolutamente nada, tenés un preservativo, cuídate, hija. Sí, porque la situación se puede dar. Sí. Y entender que nuestros hijos crecen y que llegan a una edad que tienen deseos o que se pueden presentar situaciones, es necesario tomar conciencia de que hay que educar. Sí. Sí, entonces, y esto está bueno remarcarlo y decirle a los pro vida
esto, y yo soy provida, pero ella no tira para ninguno de los dos lados, pero yo sí tiro más para el lado de los provida, y en esto sí, porque yo sé que es la primera educación sexual tiene que venir desde la casa, ¿sí? Y si un padre no se sienta con su hijo varón y una madre no se sienta con su hija mujer, bueno, en mi caso tanto mi papá como mi mamá se han sentado conmigo a hablar, pero si los padres no tienen la confianza sana de decirle a sus hijos, che, mirá, hay un momento en la vida de toda persona que llega y tiene su deseo sexual, se le despierta la cosquillita en el pito, básicamente. Exactamente. Cuídate, no me vengas embarazada, que sería el menor de los males. O sea, yo creo que el mayor de los males es la enfermedad de transmisión sexual. Exactamente. Porque un embarazo es el menor de los problemas. Un embarazo no te mata, a no ser que tengas algún problema de salud grave que te puede llegar a morir y toda la pelota. Pero si no tenés ningún problema y estás fenómeno de salud, un embarazo no te mata. No, o sea, para nada. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual y es necesario educar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, cuando llegan a cierta edad empezarles a decir, cuídate, no por el embarazo, porque hablamos como si el mal fuese el embarazo. No los prevenimos del SIDA, de la sífilis, de la gonorrea, de un montón de enfermedades de transmisión sexual. El uso del preservativo debería ser como la bandera número 1 que debería levantarse. Un chico de 12 años, que sabemos que le pica el bichito, sale y lo primero que tendremos que ponerle es el preservativo y enseñárselo a usar y decirle, cuídate, si ves una chica o ves una chica mayor, porque le puede pasar encontrarse con una chica mayor que quiere hacer debutar al nene. Porque eso pasa. Chicos, no se horroricen, pero es la realidad. ¿Está mal? Sí, está mal, pero todos sabemos que eso pasa, así que no nos vamos a poner todos en puritanos. En puritano, nadie garchó en esta vida, ¿no? Vamos la realidad, vamos a poner honestos. las cosas sobre la mesa. Y sobre todo un tema así hay que hablarlo como corresponde. Exactamente. Y no asustarse por nada. No, aparte las personas mayores no se van a asustar porque acá digan que un adolescente está en plena etapa sexual. Exactamente. Entonces, enseñarle, cuídate de las enfermedades, no cuídate del embarazo. Lo primero y principal es a quererse uno mismo. Exactamente. Mientras tanto le enseñás de las enfermedades y después a no pagar por sexo. Exactamente. Porque no hay nada más triste, chicos, que pagar por sexo. Pero bueno, aprender a cuidarse, a quererse, porque eso también es una decisión personal. Sí. Que es otra de las preguntas. ¿Por qué vamos al aborto y no a quererte a vos misma y a cuidar tu cuerpo? Exactamente. Por eso yo hablo siempre de que hay que hacer un profundo análisis psicológico, porque digo, si yo tengo todos los elementos para cuidarme, ¿por qué quiero quedar embarazada y abortar? ¿Cuál es mi fantasía? ¿Por qué te expones? Claro. ¿Cuál es mi fantasía? Innecesariamente, porque es innecesaria la exposición. Bueno, por eso mismo, ¿cuál es la fantasía de tener una vida en el vientre y sacártela? Porque el aborto es una intervención quirúrgica y es una cuestión traumática. Está el aborto medicamentoso, pero el aborto medicamentoso, como hacen ahora, sí, y esto creo que lo sabe todo el mundo, que se promocionan por internet, las chicas de Socorristas en Red, ¿no? O como mierda sea, estas femitruchas, que ofrecen una solución para el aborto, si quieres abortar y toda la pelota. Lo que no te dicen estas chicas es que el aborto puede ser medicamentoso, sí es cierto, pero ese medicamento tiene que ser administrado y supervisado por un profesional de la salud. Un profesional que tenga título para ello, habilitación para ello y que ante cualquier complicación puedan atenderte. Una cosa, que también está la otra, el aborto medicamentoso solo se puede utilizar hasta las 8 semanas del embarazo. Más allá de las 8 semanas del embarazo produce estallido intrauterino o uterino, como le quieran llamar. ¿Sí?
lo que produce en muchos casos la muerte de la mujer o del adolescente. Lo que me parece grave, porque cuando a vos te ponen así el cartelito en Facebook, por ejemplo, llama a tal lugar si querés abortar, nosotros te prestamos ayuda o qué sé yo qué mierda, que dicho sea de paso es ilegal, pero lo hacen, ¿no? Esas personas no te piden para nada, no te piden una ecografía, no te piden el tiempo de embarazo que tenés, ni nada por el estilo. Porque además hay un tema, no todas las mujeres pueden abortar. No todas las prácticas son posibles. El aborto es una práctica quirúrgica. Bueno, al doctor Rodríguez Lastra, porque en realidad la chica esta que fue con un aborto mal practicado y que no había terminado de ser aborto, lo terminaron condenando, que eso a mí me parece aberrante. Sí. Lo terminaron condenando por salvarle la vida a la chica y al bebé. Exactamente. La pregunta es esta. A esa chica, si se le terminaba de practicar el aborto, se moría. ¿Hubiesen preferido eso, las de pañuelito verde? O sea, me parece que no hay una evaluación seria del tema y creo que eso es lo más grave, porque no en todas las mujeres se puede practicar un aborto por distintas patologías. Por presión alta, por... Todas personas somos distintas y tenemos problemas cardíacos. Exactamente, distintas patologías. Entonces, así como hay casos en los que estar embarazada es un riesgo, también hay casos en los que el aborto literalmente es un riesgo. O piensan que es 100% seguro. No hay nada seguro en esta vida, señores. No hay nada. Nada, y mucho menos si es una intervención médica. Los medicamentos pueden fallar. Hay medicamentos que son incompatibles, por ejemplo. Hay personas alérgicas y que no lo saben a determinada solución. Si estas cosas somos conscientes de que existen, ¿no? De que este tipo de cosas existen y que no todo en la medicina es aplicable al 100% de la masa poblacional. Pregunto, ¿creen en serio que es 100% seguro abortar en un hospital? No es 100% seguro, nada es 100% seguro. No lo es. Pero además de eso, vamos al fondo de la cuestión. ¿Y el fondo de la cuestión cuál es? El fondo de la cuestión es ¿qué abortamos? Que un ser humano. En nuestro país tenemos licencia por maternidad, prenatal, beneficios licencia para antes de nacimiento. Que dicho sea de paso, todas esas cosas hacen como que tácitamente le estás dando derecho antes de nacer. Claro, es el reconocimiento de nuestro país a la persona por nacer. Entonces, si yo le doy reconocimiento a la persona por nacer, no puedo decir que no es una persona la que está en el útero. Exactamente. O la reconozco o no la reconozco. Entonces, también ahí hay que hacer un debate sobre desde cuándo yo considero a la persona por nacer un sujeto de derecho. Que no es solamente decir aborto sí o aborto no. Señores, nosotros estamos fumando, por favor no lo hagan, hace mal. Tomen el consejo de una persona que fuma. Sí. Tenemos que ser muy claros en esto. Lo que hay en el vientre es una persona, te guste o no. Lo que falta decidir, y creo que es el vacío legal, es desde cuándo esa persona que está en el vientre se convierte en un sujeto de derecho. Ahí entramos en la rama del derecho. Hay una interpretación que por los fallos de las cortes, de la Corte Suprema y toda la cosa, el fallo FAL y todo eso, yo voy a ser bien concreta, porque acá todos interpretan la Constitución a beneficio propio. Y la Constitución y los tratados con jerarquía constitucional, que dicho sea de paso, que son supraconstitucionales y que están incorporados a la Constitución Nacional mediante la jerarquía constitucional, hacen
que haya no un vacío legal, sino una contradicción en la misma Constitución Nacional Argentina. Y acá quiero hacer un punto. En el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, párrafo, si no me equivoco, anteúltimo párrafo, reza, y no lo voy a citar específicamente, pero lo pueden buscar, buscan el párrafo en el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Dice que el chico, los niños tienen derecho antes y después de nacido inclusive a un representante legal. O sea, le estamos dando derechos a un no nato. En el Pacto San José de Costa Rica, en el apartado expreso que hace la Argentina, dice que considera niño a todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los 18 años de edad. Si es eso por un lado, ¿sí? A favor de los pro vida. A favor de los pro aborto, sí es cierto que la Constitución declara persona sujeto de derecho al niño nacido vivo, ¿no? Pero acá viene la confusión, porque los tratados con jerarquía constitucional están incorporados a la Constitución Nacional. Por lo tanto, son parte de la Constitución Nacional, o sea, son la Constitución Nacional Argentina. Y hay algo que sí, hay una pirámide en cuanto a los derechos del niño, que todo va en consonancia con el derecho del niño en sí, de la protección del infante, del no nato también, ¿sí? Desde el momento de su concepción, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué digo que esta contradicción se puede interpretar solo así? Porque al estar incorporado en la Constitución Nacional, ahí se produce tal contradicción que dice, que yo pienso, no, que dice, mejor dicho, yo pienso, es decir, ¿cómo voy a matar a un ser humano si yo no sé desde qué momento tiene derechos? Exactamente. Antes de darle un derecho o no darle un derecho, yo tengo que dirimir esto. Antes de matarlo o no matarlo, vamos a ver desde cuándo. Y creo que la parte más autorizada para dirimir si tiene o no tiene derechos un no nato son los tratados que son supraconstitucionales. Convención de los Derechos de los Niños y Pacto San José de Costa Rica en el apartado expreso de la Argentina. ¿Ok? Si vamos a hilar fino, en realidad el no nato sí tiene derechos y se es considerado niño. Sí, por los tratados que son supraconstitucionales. Pero también por los usos y costumbres que tiene nuestro país y que le ha reconocido beneficios. Exactamente. Vos reconoces que un niño por nacer tiene ciertos beneficios porque ya lo estás considerando un sujeto de derecho. Exactamente. Y hay otra cosa, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la AUH, que es para que la mujer embarazada se haga los estudios y todas esas cosas, dice, y esto es argumentos que han usado, que me han dicho, es decir, pero eso es para que la mujer se haga controles para ver que esté bien la mujer. No, ¿qué te pensás? ¿Que te van a hacer una ecografía para ver a tu bebé solo para que vos estés bien? ¿No es para controlar a ver cómo viene el embarazo? ¡Payaso! No, pero es cierto, o sea, se da que la asignación universal por hijo desde el embarazo ahora. Es por hijo, justamente. Y que es desde el embarazo. Porque si no sería asignación universal para la mujer. Exactamente. Y es una asignación universal por hijo que no discrimina en si el hijo es varón o mujer. Exactamente. Entonces, me parece que la lógica contradice mucho a los que son pro aborto. Exactamente. Y esto no significa ponerme a favor de los pro vida, pero si yo tuviera que avalar una ley, en estas condiciones no puedo avalarla. Hay que modificar un montón de cosas. Sobre todo hay que crear un código del niño por nacer. Porque vos fíjate que si yo declaro el aborto, estoy diciendo que lo que está dentro del cuerpo de la mujer no tiene entidad.
Entonces tendría que reformar y eliminar un montón de cosas. Un montón de privilegios que hoy le estoy dando a la mujer embarazada. Exactamente. Entonces, tendría que la mujer embarazada... Que no tendrían razón de ser, porque si vos no tenés nada ahí adentro y es solamente una bolsa de células que no sirve para tanto rebosta porque tal te lo podés sacar directamente. ¿Para qué te pago ¿Para qué prenatal? carajo yo te estoy pagando un prenatal? Exactamente. ¿Para qué carajo yo te estoy pagando una asignación? Exactamente. ¿Y cómo saber quién lo paga si la persona lo va a abortar o no? Exactamente. Entonces allí tendría que haber una diferenciación, una declaración jurada, todo un tramiterío para es que hoy por hoy hay en Santa Fe, sí, vos podés abortar con una mera declaración jurada, diciendo que te violaron únicamente. Ahora yo pregunto, acá, y seguimos con la rama del derecho, si la mujer mintió, es un delito. Es un delito avalado por el Estado. Otra cosa, y acá hago otro paréntesis. Supongamos que yo te legalizo el aborto. Supongamos que yo soy juez, legislador y yo legalizo el aborto. Vamos a poner los escenarios que pasan, ya que el aborto pasa y existe, ¿no? Vamos a poner los escenarios que pasan. Un padre que viola a su hija, la deja embarazada, no va a llevar a su hija a un hospital para que lo metan en cana al tipo. Así que el aborto clandestino, por consiguiente, va a seguir existiendo. Ni la trata de personas. Exactamente. Ahora la pregunta es esta. Si yo legalizo el aborto, estoy dejando sin justicia a las mujeres que murieron por aborto clandestino. ¿Por qué? Porque al ser legal el aborto, la práctica del aborto clandestino no estaría penada realmente. Porque porque no sería ilegal practicar un aborto. Porque ya no sería clandestino, porque en cualquier tugurio lo podrían hacer igual. Es por lógica, es básico. O sea, si yo, supongamos que te despenalizo a vos como mujer que te practicaste el aborto, está bien, te moriste, no me sirve de nada tener un fiambre en una celda. ¿Está perfecto? Ok, te despenalizo. Pero yo no te lo voy a legalizar. Yo no quiero mujeres que están muertas por un aborto clandestino porque no las acompañaron como debían. Yo no quiero que esas mujeres queden sin justicia. Por acá quedan 3 figuras penales. La primera es la práctica ilegal de la medicina, ¿sí? El abandono, el aborto, la práctica del aborto, porque vos estás lastimando a una persona poniéndola al borde de la muerte, ¿sí? O la mataron a esa mujer por un aborto clandestino y abandono de persona, porque esa es otra. Ninguna femitrucha o ninguna feminista, ¿sí? Ninguna feminista va y dice, che, flaca, vení que te acompaño al hospital. Te está desangrando, vamos que te llevo. A ver, tampoco hay ningún tratamiento post-operatorio, post-práctica quirúrgica. Es decir... Esa es otra. También está la otra. A ver, yo lo quiero meter preso a esa persona. ¿Qué quieren? Que esa es otra que me han dicho. Es decir, no importa, nosotros no queremos meter preso al tipo que practica el aborto clandestino, al carnicero, básicamente. A ese tipo no lo queremos preso, queremos abortar. O sea, que la mujer que se muere por eso no merece justicia. ¿De qué derecho estamos hablando? Pero además hay otra cosa, hay otro punto importante ahí, que es... no solo que no tiene justicia la mujer, sino que estamos avalando un delito. Porque cuando nosotros hablamos de un aborto así libre, sin que nadie dé explicaciones, lo que estamos avalando es que haya más violaciones, más abusos. Porque ese es el tema. Todos usan a la niña violada, que queda embarazada y que pobrecita y todo eso. Siempre se conocen casos de renombre y que todas dicen, ay, tiene que abortar porque fue violada. Pero vos decís, ¿y el violador? Y te dicen, no, la justicia se está encargando de él. Pará. Nadie exige justicia por esa chica. Eso. Pero incluso, cuando hablamos
del aborto, hablamos de situaciones de grandes, de la situación forzada de grande, pero si yo puedo decidir, porque sos un adulto, porque con todas sos tus un capacidades adulto, sanas. también tendrías que tener la obligación de ir a denunciar si en tu caso tu embarazo fue forzado. Exactamente. Pero de eso no se habla. Entonces, tiende el discurso pro aborto a proteger al agresor. Sí. Y hablamos porque la idea de ellos es abortar, total, te lo sacás y ya está. Nadie habla de el violador que debería ser denunciado, porque ¿qué están esperando? Que la mujer sea violada o la niña sea violada, pero que está bien, abortó, pero le puede volver a pasar a esa niña porque va a volver al mismo lugar, a pasar por el mismo lugar de última, o le puede pasar a otro. Y no vamos a meter preso a ese hijo de puta. Exactamente, lo estamos dejando como que no hizo nada. Exactamente, estamos dejando libre a un violador. Es decir, estamos dejando a un violento, una persona que abusa de la mujer y condenamos a la mujer por la tapamos facilidad de una tragedia con otra tragedia. Con otra tragedia. Y resulta que esa mujer tiene que volver a la casa a seguir siendo abusada. Sí. Además de eso, hablamos de cifras, cuando se vierten cifras, realmente cifras que son asombrosas. Yo me crucé el otro día con una cifra de 136 abortos por día que se tenían en hospitales. Pero, o sea, 136 hospitales abortos por día. Realmente eso es una exageración brutal. Sí. Porque de la cantidad de habitantes tenemos que tomar solo las mujeres. Entonces sí, ya somos 44, millones, 22 millones mujeres. De ahí tenemos que sacar a las mujeres como yo que ya no tenemos la posibilidad de engendrar. O sea que las mujeres estériles por edad. Por edad nos tienen que sacar. O sea que sería más o menos la mitad. Después tenemos que sacar las que se esterilizaron por voluntad propia. Exacto. Después tenemos que sacar las que son estériles o con profundos problemas de embarazo, claro, por cuestiones médicas. Exactamente. O sea, que nos queda. Después tenemos que sacar la mujer que no queda que tiene problemas para quedar embarazada. A las niñas, porque se habla mucho de la niña violada, pero no se habla de la niña abusada que no queda embarazada. Exactamente. Porque hasta cierta edad no queda embarazada. Entonces, tenemos que sacar esa porción también de población femenina. Entonces, sí, porque es que todos dicen, no, porque la niña queda embarazada. Chicos, son muy raros los casos donde vos a los 2 años empezás a menstruar. Sí. Es muy raro. Entonces, la cifra de 136 abortos que se atienden supuestamente por día es exagerada porque en un lapso de 5 años todas nos tendremos que haber practicado varios abortos para poder ¿Practicaste alguno? No. Yo tampoco. O sea, para llegar a esa cifra, porque es exagerado. Y de las que piden, y guarda, porque de las que piden aborto, que salen a las marchas y todo eso, sí, solo 3, y de las que salen con el micrófono a ser líderes de la marcha, solo 3 habrán practicado realmente un aborto. Sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué tanta insistencia en sacar una ley de permisividad que es para una mujer adulta? Porque vamos a aclarar esto. La decisión de abortar es de la persona adulta y con sus facultades mentales intactas, que puede decidir por sí. No, porque una menor, una niña, ¿sí? Una niña es considerada incapaz ante la ley, ¿sí? O sea que no tiene poder de decisión. Y una persona discapacitada también. Exactamente. Por eso tiene un apoderado. También. Ahora la pregunta es esta, ¿qué van a hacer? En el caso de los discapacitados, ¿se van a saltar al apoderado y van a hacer que una persona que está, por ejemplo, que está loca, turula, que está medicada, van a hacer que esa persona decida? O sea, no puede decidir. ¿Cómo hacemos? En esa no la pensaron. O
una persona que, sobre todo en los discapacitados, es mucho más delicado, porque estamos hablando de personas que en su mayoría no pueden identificar al agresor, porque en esos casos sí hablamos, como en el caso de los menores, exclusivamente de abuso, de violación. Sí. Lo que estamos haciendo es tapar un delito. Chicos con retraso madurativo, por ejemplo. Y estamos dejando a esa persona, que es extremadamente vulnerable, en manos de un degenerado. Sí. Entonces, ¿cuál es la protección? La pregunta es, ¿qué hacen desde el Estado para darle una protección a los niños y a los discapacitados realmente? Porque todos hablan de la violación en niños, se olvidaron de los discapacitados, pero bueno, vamos a ponerlo también. Hablamos en este momento de la violación a los discapacitados, pero hablan más que nada de la violación de los niños. ¿Ustedes creen que los niños decidieron ser abusados y violados? ¿Que decidieron estar embarazados? ¿Decidieron? No. O sea que ya de por sí no tenían decisión antes, menos van a tener decisión para abortar o decidir ser padres. O sea, no solamente lo estamos sometiendo a una situación traumática, sin un apoyo psicológico, porque ustedes hablan de darle a un niño que legalmente no tiene la capacidad de decidir, porque todos adolecen de la capacidad de raciocinio, le están dando a una persona, a un niño, ¿sí? A un niñito, le están dando la capacidad de decidir sobre algo sin haberle dado la capacidad de entender de lo que le están hablando, de entender siquiera que lo violaron. Pero además viene sufriendo una tragedia. Es decir, lo que hay que evitar es la tragedia del niño, de la niña, no el resultado final, que en muchos casos no es el embarazo, porque no todas las nenas violadas se embarazan. Exactamente. Estamos dejando que la pederastía se naturalice. Entonces lo que tenemos que hacer es una lucha férrea contra la pederastía, en el caso de los menores. Y me parece que ahí vuelvo a insistir con la necesidad de una ley de crímenes aberrantes, que la pederastía lo es. Y en muchos países es considerado un crimen aberrante y es altamente castigado. De hecho, en Estados Unidos son más de 300 años de cárcel para que no salgan nunca y no pongan en riesgo a otros niños. No sé si tanto, pero sí es más alta la pena. Son penas elevadísimas. Y acá hay otra cosa. En cuanto a lo que es derecho en sí, para que sea o no sea legal, hay un detalle, chicos, y esto quiero que lo entiendan. O sea, no es que estamos poniéndonos en el abogado del diablo como si yo lo fuese a legalizar, ¿no? ¿Qué cosas yo tengo que tener en cuenta? Porque son cosas que va a afectar a la población entera, por más que la mayoría argumenta, si vos no querés abortar, no abortes, no te vamos a obligar a abortar. Pero ustedes, a una niña violada que sí quedó embarazada, con tanto quilombo y tanto problema mediático que hacen para defender el aborto, ustedes están obligando a esa persona a abortar. No la dejan pensar claramente, no dejan a la familia atravesar el duelo en paz, no dejan que la chica reciba, porque esto es real y esto seguro, me lo imagino a un juez escuchando que se levanta el teléfono, no, usted no puede permitir que esa niña sea madre, se cuelga, no, usted no puede permitir que esa niña aborte, y vos decís, cada 5 minutos, esa chica tuvo la posibilidad, algún momentito, una posibilidad de respirar, de llorar. Además, el juez no siempre puede autorizar el aborto si tiene un informe médico que pone en riesgo la vida o no es una práctica que debe realizarse por las condiciones físicas, psicológicas y sanitarias de la menor. Exactamente. Como el caso del doctor Rodríguez Lastra, que lo condenaron. Repito, lo condenaron por hacer su trabajo. Exactamente, porque acá no es que quedó embarazada y se aborta. No es tan sencillo, no es una cosa tan lineal. Como toda práctica médica, tiene un montón de condiciones para que sea una cosa exacta. Sí.
pero no es exacta. Hay un montón de situaciones que se pueden dar y ninguna de ellas está contemplada. Además, estamos hablando de una situación traumática, pero de una situación que merece un análisis lógico. Si yo hoy tengo, y esta es la pregunta que nadie me ha contestado, si yo tengo todos los medios anticonceptivos a mi disposición, ¿Por qué? ¿por qué mi decisión tiene que ser abortar? Porque tu decisión no puede ser cuidarte. Exactamente. ¿Por qué tu decisión tiene que ser convertirte en una pandemia con patas? Exacto, en correr el riesgo de contraer una enfermedad y Yo esa propagarla. persona, como vos pensás, yo esa persona sí, concuerdo con vos, yo la pondría presa, la metería presa, porque es una persona que no es consciente. De lo que está haciendo. Porque no es una persona que dice, yo tengo un proyecto de vida armado, yo pienso en, qué sé yo, trabajar y más adelante ser madre si se me da la gana y toda la pelota. No es una persona que, y estamos hablando de proabortos, que no son personas que hablan del hecho de tener una vida planeada, porque ni siquiera te hablan de la vida, de planear tu vida, de decir quiero que tengas objetivos, de ponerte una meta y tratar de cuidarte. Lo que están hablando es, con perdón de que voy a seguir puteando toda la vida, pero quieren coger, quedar embarazadas y abortarlo. Y ahora la pregunta es esto, que yo sí hice esta pregunta en varios lugares y nadie me supo contestar realmente, sinceramente, es, si vos no querés ser madre, ¿te vas a embarazar para abortarlo? Exactamente. Es la misma pregunta que yo hago, pero desde otro enfoque. Yo creo que ¿Por qué tenés no te que cuidas? ¿Por qué ser, tu tenés que decisión ser no una cuida? persona muy mal de la cabeza y debería estar medicada, esa persona. Tenés que estar muy mal de la cabeza para embarazarte solamente para ir a abortar. Exactamente. Tenés que estar muy mal de la cabeza. O sea, ¿de qué sirven los controles ginecológicos, el papá Nicolau que te hacen todos los años? ¿Para qué sirve? Si vos vas a tener una vida promiscua para Que, abortar. ojo, vos de tu culo podés hacer un florero y que la flor te la Sí. riegue y te la plante quien se te antoje. Ahora, cuídate. Porque vos te acostaste con un hombre como mujer, ¿no? Supongamos que te gustan los hombres y te acostaste con un hombre. Ese hombre se acostó con otra y probablemente tampoco usó profilaxis porque es otra pañuelito verde y puede decir, no, sí, yo no quiero porque total después lo aborto. Esa persona capaz tenía sida, tenía sífilis, tenía gonorrea, HPV, cualquier cosa y te lo contagió vos, pelotuda. O sea, Sí, me parece que hay una perdón, cuestión ¿no? Pero ilógica es desde la el básica, planteo. es la clara. El aborto puede estar avalado desde el punto de vista de situaciones muy concretas, muy puntuales y muy traumáticas. Ahora, el porque sí, existiendo todo lo que existe, porque si vos me dijeras que no existe nada, perfecto. Ahora, si vos podés usar el DIU si se te canta, tomar la pastilla si se te canta, la pastilla del día después si se te canta, el preservativo si se te canta, vas a cualquier dispensario y te lo entregan gratis. ¿De qué te sirve el aborto? ¿Por qué abortar? ¿Por qué decidir abortar? Y más con todos estos condimentos que son gravísimos. Exactamente. Porque no se trata de ir a comprar una gaseosa al supermercado. Se trata de una cuestión de salud pública. Vos no podés dejar la salud pública a la deriva. Vos no podés permitir como... y a esto va para Rubinstein. A ver, ministro, vamos a la realidad. Usted, avalando el aborto o como lo hace, así como está planteado, usted lo que hace es convertir a las mujeres en pandemias con patas. Y yo no sé cómo le va a calentar la zapatilla o los zapatos, los mocasines, cuando tenga que correr porque se le viene una jodida de transmisión sexual. ¿Y sí? O sea, porque eso Digo. es el riesgo. O sea, el uso del preservativo
no es una cuestión caprichosa ni acá ni en ninguna parte del mundo, es una cuestión de prevención, sobre todo en las enfermedades más graves que son el SIDA y el HPV. Sí. Sí. De hecho, si no me equivoco, salió una noticia de que habían vuelto algunas. Bueno, ha subido en la Argentina por esta oleada del aborto libre, Sí. ha subido la cantidad de enfermos de sífilis y gonorrea, que es de las primeras enfermedades que aparecen antes del SIDA, del contagio de SIDA y de... ¿Saben por qué pasa esto? Porque creen por ósmosis, o sea, creen que por ósmosis uno va a decir, aborto libre, y todos por osmosis van a decir, ay, me tengo que cuidar, voy a usar un preservativo. No sé qué relación hacen con eso. Además, sin una educación... Aparte, pendejos, ustedes, a ver, esta es la que más bronca me da. Porque usan adolescentes. Los adolescentes y encima todos salen con la palabrita empatía. Hay que tener empatía. Así que tenerle lástima a los Ahora, pibitos. yo te pregunto, ese que habla de empatía, cuando se entera que el amigo o el hermano o el familiar tiene sífilis, ¿qué hace? No se le acerca ni joda. Son muy pocos los que realmente están ahí y ayudan. Y Creo que de hecho, y no vamos a ser hipócritas, los chicos con SIDA, ¿sí? Son, creo que los más marginados que hay. Y yo nombré la sífilis. No. Y eso que en cuanto a campañas de SIDA y eso, de los chicos con SIDA, siendo una sociedad supuestamente más avanzada, aún se deja de lado, se lo corre, porque laboralmente no te dejan seguir trabajando si tenés SIDA. Por eso Yo no escuché a ninguna empresa ni que saliera alguna noticia de un tipo que tiene SIDA y que lo aceptaron en su laburo. O sea, yo me gustaría que algún psiquiatra forense o algún sociólogo forense hiciera un estudio de por qué, aún con el fenómeno del SIDA, todavía el preservativo sigue siendo tabú y hay muchos que quieren y que usan estas excusas como la del aborto para que no se use. Pues esa es la otra. Yo digo, me decís, cuídate, usa preservativo. No, pero hay veces que el preservativo se rompe. No siempre se rompe. Pará, porque acá y esto va a ser súper gracioso. A no ser que le hagas sadomasoquismo, o a no ser que tengas así la noche más furiosa de tu vida y hace rato que no la vengas sin mojar la vainilla, es imposible que se te rompa. O a no ser que a la mujer o realmente vos, mujer, el tipo con el que estás no te gusta. Porque la única forma de que se rompa un preservativo es que haya sequedad ahí abajo. Sí. O sea, que el tipo con el que te está por revolcar ni siquiera te hizo mojar la empanada, básicamente. No, es que... no te gusta. Realmente los preservativos que se distribuyen en la República Argentina, inclusive los de bajo precio, son de muy buena calidad. No se puede decir... No hay denuncias a título empresario. Claro, no hay denuncias de falla de calidad y esas cosas. Ahora bien, yo de esta acotación y de este ejemplo y todo eso, yo corro a las personas que tienen problemas médicos con la vagina, ¿sí? Tienen problemas médicos, o sea, eso es otra historia, que tengan sequedad, porque estamos hablando de la discusión del aborto, no de el problema físico. Siempre que nosotros tenemos en cuenta, cuando hablamos desde el punto de vista del legislador, lo que hablamos es de la decisión por decidir. Y de acá corremos algunas cosas porque nos parece que debería haber, si bien sí, nos parece que debería haber legislativamente una herramienta mucho más amplia y debería hacerse como varios códigos penales aparte para algunos temas, ¿sí? Porque deja muchas cosas libradas al azar y no es posible. Pero además, cuando se legaliza el aborto, no se puede meter preso. No solamente hay una deficiencia, hay que hacer toda una legislación para la penalización de los abusos, de las violaciones y los delitos sexuales, sino también que tenemos que hacer un código
de la persona por nacer. Sí. Porque si bien los proabortos quieren abortar, muchas mujeres quieren quedar embarazadas y tener hijos y seguir gozando y aún gozar más derechos de su embarazo. Claro. Es decir, no se puede omitir al niño por nacer. ¿Qué lugar se le da al niño por nacer que sí quiere ser? Exactamente. ¿Desde qué momento le estamos dando derechos? O sea, que vamos a eliminar obstetras y todo eso para los primeros 3 meses del embarazo, y después de los primeros 3 meses del embarazo tenés la obligación de ir a hacerte los controles. ¿Desde cuándo? Es ilógico. ¿Desde cuándo vos considerás persona sujeto de derecho a la persona por nacer? Claro. Porque después le das título de hijo, después lo haces heredero. Exactamente. Igual que hay un Se puede, ojo, se puede heredar sin haber nacido. Sí, si es el heredero que viene, sí. Esto no lo saben muchos. Sí. Y no, a nadie, no es que muchos se lo dicen. Dicen que es viejísimo. Pero esto es real. Sí. Se puede, porque eso no está derogado. Una persona puede heredar sin haber nacido. Exactamente. No podés tocar un solo peso, obviamente, ¿no? Por obvias razones. Si estás gestado, sí. Si estás gestado, si ya estás en gestación y estás en desarrollo creciente, que esa es otra, Yo soy heredero. sos heredero. Por lo tanto, la ley ya le da un estatus de sujeto de derecho a persona por nacer. Ahora, que no se puede obviar. Ahora, para ir cerrando, porque ya se nos va el tiempo y se nos hace recontra largo. Sí. Ya son 50 y pico de minutos más o menos. Pero vamos a, para ir cerrando, vamos a hacer una cosa. Si quisieran proponer, qué sé yo, que al chico que se muere en la panza o que no nace vivo, ¿no? Que se proponga dar un carácter de nacido, de persona con derecho a una lápida, a un documento, Sí. Es lo mismo. que se le dé el carácter, que se le termine de dar el carácter de persona con derechos que se presume y se supone y está escrito que es así en la legislación y la parte de lo que conlleva la legislación con respecto al Por niño. eso. Que se le dé el carácter que a todas luces la legislación le da. Pero por eso mismo, no es el tema del aborto sí, aborto no, no es un tema tan sencillo. Tiene muchísimas aristas, muchísimas implicancias. Hay que separarlo por cuestiones etarias, hay que separarlo por cuestiones médicas, hay que separarlo por cuestiones religiosas también, hay que separarlo por cuestiones de Subjetividades. maduración, De maduración. psíquica, es decir, no es algo que se pueda en 4, 5, 10 artículos resolver, porque cuando se resuelve una cuestión se abre otra que también hay que corregir, porque ya hay legislación a favor o en contra. Y otra cosa, chicos, dejen de decir que el aborto es legal. El aborto no es legal, ¿sí? El aborto no es legal. Que haya lugares que usan la declaración jurada para mentir y proporcionar un aborto en el hospital es otra historia. Y además, las excepciones de no punibilidad que marca el Código Penal no es legal. No es legalizar algo, ¿sí? Es no te voy a meter presa si vos cumplís con estos requisitos. Es decir, nada no más. es punible en determinados casos. Pero vos no sos punible. El que te practica el aborto legal sigue siendo punible, ¿sí? O sea, vos, la que va y dice, me aborté, cosas, el otro sigue siendo punible. Sí. ¿Estamos? O sea, lo que hay que... Yo creo... Ahora, me parece también, y los fallos. Esto me rompe soberanamente los ovarios, me lo deja como un teledirigible. Sí. Usan los fallos de las cortes como mandato para leyes. Yo pregunto, ¿no? ¿Los fallos no aplican únicamente en casos particulares? Más
en situaciones médicas, porque como cada cuerpo es único, Exactamente. no se puede aplicar la misma En situación. cada caso, o sea, yo no puedo utilizar un fallo de la corte para hacer ley nada. Bueno, yo puedo estar mal del estómago y mi tratamiento no va a ser el mismo de ella, porque ella va a tener sus condiciones y yo las mías. Exactamente. Entonces no Estamos jugando con la salud. Aparte hay otro tema y que es de largo extenso, que en los hospitales públicos, si bien la atención es deplorable, porque vamos a la realidad, los hospitales públicos no son muy buenos que digamos, deberían ponerse las pilas con respecto a los hospitales públicos, pero tanto del personal, de las guardias, de cuando tienen que atender a jubilados y esas cosas, en cuanto a insumos hospitalarios como las gasas, los algodones, la jeringa y todo eso, supuestamente no hay, o sea, no llegan en tiempo y forma y toda la pelota y quieren practicar más gente, quieren meter más gente a practicarse abortos en hospitales cuando los hospitales están atestados. Además, un tema que no tratamos acá y podríamos tratarlo en otro. Sí, porque ya se va a quedar esto. Es que no siempre hay una creencia de que el aborto es que el bebé nace muerto. Y no siempre es así. Muchas veces con la práctica abortiva, el bebé nace vivo. Y cuando nace vivo es un sujeto de derecho para la legislación argentina. Exactamente. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? ¿Se lo mata? Es que técnicamente... Dejo la pregunta. Sí, en la próxima, si es que hay próxima y cuando haya, cuando se me cante a mí, va a haber una próxima y tratamos los otros temas que nos quedan. Chicos, si les gustó, Nos vemos. nos vemos. Pasen al lindo.